una forma distinta de hacer televisión. Seguinos vos también. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de transmitir, de comunicar y divulgar las ciencias forenses, más específicamente las ciencias de la criminalística. Programa a programa fuimos invitando a distintos profesionales que de alguna manera nos fueron actualizando, tocando temas, profundizando y aprendiendo junto con ellos, bueno, esta disciplina que en realidad es interdisciplinaria, multidisciplinaria. Por eso este programa no escapa al resto. Hemos invitado en este caso un amigo, un docente, un especialista, que bueno, justamente antes del auspicio voy a pasar a presentar. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien, inmediatamente después del auspicio de nuestros amigos de Lex Artis, voy a presentar al licenciado Osmar Santoro, licenciado en Ciencias Biológicas, docente investigador y también sabemos que es coordinador de la especialización de análisis del lugar del hecho. Te doy la bienvenida, Osmar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Mucho gusto de estar en tu programa, la verdad que me pone muy contento y bueno, espero que pueda estar con ustedes en respuesta a todas las preguntas que me hagan en este momento y bueno, ponerme a disposición de lo que desees preguntarme. Y, bueno. Perfecto, Osmar. Entonces, bueno, yo sé que hay muchos temas de los que hablamos habitualmente en el ámbito laboral, con esta intención de, bueno, ir capturando la esencia de todas estas disciplinas que hacen a la criminalística. Pero hay una que por algún motivo nunca se toca y es fundamental. Creo que muchas veces no las tocamos porque tenemos temor a su gran complejidad. Vos sabés que, Osmar, te quería comentar que yo en particular estoy trabajando en un proyecto de investigación que tiene resolución rectoral en el Instituto Universitario de la Policía Federal y entre otras de las cosas que necesitamos, que no podríamos avanzar, es justamente la parte de estadísticas. Nosotros estamos haciendo un trabajo hoy muy importante en la Argentina y en el mundo que tiene que ver con la biometría con respecto a escrituras hológrafas digitales. Y bueno, a partir de esta población que se ha tomado y las muestras que se están tomando y los procedimientos que requiere este tipo de investigación científica, bueno, nos dimos cuenta y llegamos a un punto donde requeríamos de esta ciencia que tiene que ver con la estadística. Por eso te convocaba hoy para que, bueno, nos des tu parecer, tu punto de vista a partir de algunas preguntas que te queríamos hacer respecto a la estadística forense. ¿Qué te parece? No, excelente. Me parece que algo es muy importante en que todo trabajo científico, para darle justamente sustento y fundamentación a ese trabajo, siempre tiene que estar acompañado de una estadística. En este caso, bueno, como tiene que ser del campo disciplinar de lo forense, obviamente tendría que ser una estadística que la podríamos llamar forense, porque trabajaría justamente tratando de extraer datos y tratando de precisar los datos que uno puede extraer de una muestra, de cualquier indicio o vestigio de un lugar del hecho. Por eso es fundamental que todo trabajo científico esté acompañado de una estadística, porque robustece ese trabajo y porque en definitiva en todo el marco que es de publicaciones internacionales siempre tiene que estar acompañado de una estadística para justamente fortalecer esas investigaciones que uno lleva a cabo. Sin duda. Osmar, así como un dato de color, como para introducirnos ya ahora sí de lleno en esta entrevista, quería contarle un poquito a nuestra audiencia, que cada vez realmente es muy numerosa,
con Ricardo Nievas, que es su creador de este programa, estamos realmente felices y sorprendidos a la vez. Nunca creímos que cuando comenzamos todo este proyecto iba a tener tanta difusión y tanta aceptación. Yo tengo la suerte de pertenecer, digamos, a una institución y mi trabajo inevitablemente me hace contactar y formar estas redes, así como nos conocemos nosotros en nuestro trabajo y tenemos la oportunidad todo el tiempo de hacer intercambios. Y bueno, llegamos a este punto, ¿no? Donde acá ya estoy convocando a mis jefes, en este caso vos sos el coordinador del cual yo dicto una materia en el posgrado. Entonces, por eso es la calidad que uno está ofreciendo en estas entrevistas de personas que sabemos que tienen amplia experiencia en el campo. Como bien sabés, y sos seguidor del programa, este programa se llama Escena del Crimen, por eso te quería hacer esta primer pregunta, Osmar. ¿Cómo podría relacionarse la estadística y la probabilidad con una escena del crimen? Bueno, en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que en un lugar del hecho siempre, digamos, van a primar las 4 leyes de los principios de OCAT, ¿no? Aquellos principios que tienen que ver con el principio de transferencia o intercambio, ¿no? Donde justamente cualquier vestigio que pudiera estar en ese lugar del hecho puede estar siendo transportado por el autor que llevó a cabo un delito. Después hay otro principio, que es el principio de correspondencia, que establece la relación entre esos indicios con el autor del hecho o con el imputado que tengamos en la causa. Y otro principio que podría ser el principio de reconstrucción de los hechos, que permiten de alguna manera tratar de ir hilando y enunciando esos indicios y de esa manera poder establecer una hipótesis, cómo sucedieron esos hechos. Y el último principio, que sería el principio de probabilidad, tratar de darle un grado de certeza a esa hipótesis, tratando de minimizar todo lo que sería la incertidumbre. Siempre sabemos que en toda estadística uno siempre tiene que tener en cuenta que tiene que buscar la manera de, en esos indicios que uno obtiene de ese lugar del hecho, la manera de que con el instrumental necesario poder medir y obtener datos que de alguna manera nos faculten para eliminar o minimizar lo máximo posible la incertidumbre. Eso sería que con esos 4 principios arrancaríamos como para poder abordar una estadística y una probabilidad. Bueno, y me encantó que hablaste de mediciones porque de alguna manera era una pregunta que realmente te la tengo que hacer, ¿no? Porque justamente de mediciones observadas es lo que hablamos. Por eso te quería preguntar, ¿cómo obtenemos los datos estadísticos del lugar del hecho? Esa es la gran pregunta que nos hacemos los investigadores. Bueno, en principio cuando uno trabaja con el lugar del hecho, lo que hace es buscar los indicios, recolectar esos indicios, llevarlos al laboratorio y con el instrumental necesario precisar datos, precisar la forma de hacer mediciones que nos posibiliten en esos indicios buscar precisión y exactitud. Eso es fundamental porque lo que uno busca en la recolección de esos datos y en las mediciones de esos indicios es que esos datos que nosotros obtengamos con la instrumentación necesaria, poder lograr precisión y exactitud. Eso es fundamental para que uno pueda empezar a armar, digamos, una base de datos estadística descriptiva, como se la enuncia, donde en general, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, digamos, un dato que va a ser el dato de tendencia central y la dispersión que pueda llegar a tener ese dato de tendencia central. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de buscar es después esto relacionarlo con algún tipo de base de datos que podamos tener a priori. Sin duda. Perfecto. Me surge una pregunta, justamente siempre voy a tratar de ir por el lado de la estadística y de las probabilidades, porque
cuando uno no es tan experto en los temas, tiende por ahí a perderse en el intento. Entonces, ¿por qué pretendemos obtener estos datos estadísticos descriptivos? Claro. Bueno, en realidad nosotros lo que buscamos es que esos datos de alguna manera tengan significancia. Para que esos datos tengan un grado de significancia, tienen que tener un grado de precisión y también de exactitud, estar acompañados de exactitud. ¿Por qué? Porque si después nosotros tratamos de inferir cosas, tratamos de enunciar una hipótesis a través del el famoso principio de reconstrucción de los hechos, vamos a tener que abordar las probabilidades. Y para abordar las probabilidades, lo que uno hace ya no es un razonamiento deductivo a través de la estadística descriptiva, sino que lo hace a través de un razonamiento inductivo. Y entonces, en todo caso, estamos hablando de estadística inferencial. Y esta estadística inferencial sí tiene que estar acompañada de alguna manera de la mayor precisión y exactitud de los datos que nosotros midamos en cualquier tipo de vestigio o de indicio. O sea, siempre nosotros hablamos de sustancias en general, de esos indicios o vestigios que nosotros tomamos en lugar del hecho, como también podría ser algún objeto, como también podría ser manchas de sangre o cualquier tipo de otras manchas que nos pueden llevar a generar una hipótesis de cómo sucedieron esos hechos. Entonces, en tal caso, necesitamos precisar esos datos. Y bueno, muchas veces uno habla de precisión y tiene que explicar qué es precisión. Es cuando uno tiene un sinfín de datos que pudo obtener a través de instrumental necesarios para evaluar esos indicios y obtiene una media, una mediana, una moda, que es lo que de alguna manera es el valor central, y respecto de ese valor, qué tan distantes están los restantes datos. Eso nos daría el grado de precisión, que es fundamental a la hora de poder después llevar ese dato y tratar de llevarlo a un parámetro mayor, que podría ser un parámetro más poblacional, ¿sí? Que nos permitiría entrar en lo que sí llamamos probabilidades, para empezar a hacer una inferencia, una estadística inferencial de cómo sucedieron o cómo se dieron esos hechos, y de alguna manera vincularlo con algún sospechoso o con el autor del hecho. Clarísimo. Entonces, ¿qué tipo de variables podrían presentarse en los indicios de una escena del crimen? Se me hace una pregunta gigante esta, pero a ver si podemos capturar la esencia de la pregunta. Sí. Cuando uno toma los vestigios o los indicios y los lleva al laboratorio y hace las mediciones correspondientes, uno tiene que saber que, por ejemplo, cuando uno toma una mancha de sangre y quiere establecer cuál es su grupo sanguíneo, bueno, ahí ya entraríamos a ver que tenemos una variable que nos identifica cuál será el grupo sanguíneo a tener en cuenta. Esa variable es una variable que no la establecemos numéricamente, sino cualitativamente. Esa variable cualitativamente, en este caso, sería una variable que la llamamos nominal. ¿Por qué nominal? Porque en realidad nos va a establecer 4 tipos de fenotipos en esa mancha de sangre, que podrían ser el grupo A, el grupo B, el grupo AB o el grupo 0. Claro. También hay que, tener en cuenta que, bueno, hoy en día no solamente hablamos de los grupos sanguíneos estableciendo solamente este tipo de marcador, que se lo llama, es un marcador eritrocitario, sino que también haber agregado el RH, ¿no? Que acompaña al 0 positivo, al 0 negativo, al B negativo o el B positivo, y lo mismo para el AB, positivo negativo, y para el grupo A, positivo y negativo igualmente. Y lo mismo pasa con otro tipo de variable, que podría ser que uno esté de alguna manera en la morgue tratando de establecer cuáles son las lesiones que sufrió esa víctima, y entonces
en base a esas lesiones, poder clasificarlas de menor a mayor grado de letalidad. Y entonces, bueno, ahí estaríamos hablando de una variable también que es cualitativa, pero en este caso ya tiene un patrón de ordenamiento que va de menor a mayor, en este caso de la letalidad, y que la estableceríamos como una variable, digamos, ordinal, porque establece un orden además de una categoría. Claro. Y por último, bueno, podríamos hablar de una variable numérica, esa variable que realmente en general uno la mide con instrumentación, que te permite obtener números reales, ¿sí? Del 0 al infinito, y esos números que vos estableces de alguna manera tienen una continuidad. Por ejemplo, podríamos determinar edad de la víctima o las edades de las víctimas en un tiempo determinado. Podríamos establecer también cantidad de fracturas que se suceden a lo largo de una persona accidentada. Bueno, en ese caso sería también una variable numérica, pero discreta, ¿no? Porque nosotros la cantidad numérica de fractura, digamos, la medimos a través de números discretos, en este caso números naturales. En cambio, otras variables como el peso, la estatura, son variables cuantitativas, ¿no? Donde no podemos establecer una definición terminante en esos aspectos, ¿sí? Siempre vamos a encontrar un promedio entre dos individuos observados. Claro, clarísimo. Muy bien, y quería preguntarte a raíz de todo esto, ¿cómo relacionamos los datos obtenidos en las mediciones de los indicios, justamente todo esto que me venís narrando, de aquellos que pueden ser ordinales o numerales? ¿Cómo relacionamos los datos obtenidos en las mediciones de los indicios, muestras, digamos, de una escena del crimen con una base de datos? ¿Sí? Porque muchos hablamos de la base de datos, pero pocos saben en qué momento se debe recurrir a esa base de datos. Muy buena pregunta, Federico. A ver, esto es importantísimo porque muchas variables que nosotros medimos a través de los indicios pueden ser registradas en base de datos. Por ejemplo, uno de los bancos de datos más importantes es el genético, en el cual uno cuando va y establece, o sea, a través de restos de líquido seminal o restos de sangre o de algún otro tejido, puede establecer un perfil genético. En ese perfil genético, uno lo que tiene que entender es que en realidad el perfil que nosotros obtenemos podemos llevarlo y cotejarlo con algún banco de registro de datos genéticos que ya existen. Por lo menos en Argentina tenemos dos de ellos, uno para lo que significa todo lo que es el delito de violación y otro lo que significa todos los delitos de lesa humanidad. Esos son los dos bancos de datos genéticos que tenemos en Argentina. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque uno al obtener un perfil genético puede de alguna manera hacer un match, lo que se dice, tratar de establecer coincidencia con un registro, si se encuentra en el registro ese perfil de violadores o de, digamos, de alguna manera de relación de parentesco con algún familiar desaparecido, y de alguna manera uno puede establecer qué grado de certeza tiene ese perfil respecto de si a una persona la podemos imputar en alguna causa o no. Esto es importante porque nosotros para establecer ese grado de perfil, ese grado de certeza de ese perfil, necesitamos sí hacer lo que se llama probabilidades. Y para hacer probabilidades precisamos lo que se llama razón de verosimilitud. La razón de verosimilitud es una tasa, es digamos, una proporción numérica que lo que nos da indicación de, a través de una hipótesis que genera el fiscal, relacionarla con una hipótesis que puede estar generada por la hipótesis de la defensa. Eso es
una proporción que se obtiene y a través de esa razón de verosimilitud podemos, con otras probabilidades, poder establecer qué grado de certeza podemos darle a ese patrón de mancha de sangre o esa sustancia que hemos encontrado en el lugar derecho respecto del imputado. Y acá es donde justamente hace uso muy bien la estadística, ¿no? Porque nosotros antes antes de que el juez es el único que puede imputar a alguien o establecer en el fallo si fue o no el autor del hecho, necesitamos a través de lo que es la estadística inferencial poder dar un grado de certeza. Y ese grado de certeza justamente nos los da tener un banco de registro y poder de alguna manera hacer corresponder esa mancha que nosotros hemos, digamos, ese vestigio que tomamos de una mancha o de un resto de semen, poder corresponderlo con el del imputado. Esa es la forma para poder establecer de alguna manera un grado de certeza de algún tipo de hipótesis enunciada por el fiscal. Bueno, entonces, yo me voy quedando con algunas palabras técnicas que estuviste utilizando y para que, bueno, aquella gente, aquellas personas que nos están escuchando, de alguna manera puedan, digamos, comprender, bueno, esta complejidad que tiene la estadística forense. Por eso te quería preguntar, ¿cómo se relacionan dos variables aleatorias observadas en la escena del crimen? Muy buena pregunta también, Federico, porque es fundamental. ¿Funcionan dos variables? Sí. Claro, muchas veces uno tiene que, o sea, en sus mediciones de estas variables aleatorias, uno lo que hace es tratar de correlacionarlas, lo que llama correlación. Y lo que busca es establecer, en general, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En general, uno cuando habla de variables independientes, siempre son variables que uno, digamos, las controla en el laboratorio. Y mientras la variable dependiente es justamente aquella que nosotros medimos en cualquier vestigio o indicio. ¿Y esto qué nos permite a nosotros? Bueno, nos permite poder hacer justamente inferencias, nos permite poder, por ejemplo, establecer la edad de muerte, ¿sí? El tiempo del post-mortem, o nos permite también poder saber si unos restos de huesos, poder establecer la edad de esos restos de huesos de esa persona, de ese cuerpo, y poder inferir diferentes digamos, cuestiones que tienen que ver con la hipótesis que hace el fiscal. Entonces es fundamental siempre establecer cuál es la variable dependiente y la independiente. En general uno, cuando habla de variable dependiente, es la que uno lleva a cabo en sus mediciones en los indicios. Mientras que la variable dependiente es la que uno fija como para poder, como puede ser la temperatura, como puede ser muchas veces el tiempo, que nos permiten a nosotros fijar ciertas variables para poder dar a entender cuál fue el efecto que se dio en la variable dependiente. ¿Por qué? Porque justamente la variable dependiente tiene un efecto respecto de esa variable independiente que es la causa de por qué varía esa variable dependiente. Y esto es fundamental porque si uno mira o algún gráfico de el tiempo de decaimiento, del enfriamiento de un cuerpo en una escena del crimen, se va a dar cuenta que tiene un patrón que es una función exponencial de decaimiento que rige con el principio de enfriamiento de Newton y que nos permite a nosotros, a través de esa gráfica, poder determinar la data de muerte de esa víctima. Y por otro lado también podemos, con esta correlación que vos hablás entre dos variables, podemos establecer también la edad de los restos biológicos de una persona.
¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, se sabe ya a ciencia cierta que la cantidad de ácido aspartico en dentina se correlaciona con la edad, o sea, va en aumento. A medida que uno va teniendo mayor edad, aumenta el ácido aspartico en la dentina. Y eso permitiría poder construir gráficas que nos determinen, sabiendo y midiendo la dentina de un cuerpo, poder establecer la edad de esa víctima. Esto también se puede llegar a hacer a través justamente de la estadística inferencial. Bueno, la verdad que pudiste capturar y resumir la esencia de esta compleja estadística forense satisfactoriamente, muy satisfactoriamente, y te diría excelente también. Bueno, yo también quiero aprovechar para decir que en épocas, hoy que estamos en las universidades ayudando un poco en lo que es la orientación de lo que ofrecemos en nuestras carreras, bueno, esto es un poco lo que nosotros tenemos hoy para dar en el instituto al que representamos. Claramente, como hoy tuviste la suerte, tuve la suerte yo de poder escucharte, convocarte, como un montón de gente que va a ver hoy el programa, es esto, ¿no? Profesionales que nos interesa la ciencia, podemos profundizar, meternos en aquellos temas como es la estadística forense, que tiene la complejidad que solamente el que sabe tal vez pueda comunicarla. Así que por eso justamente estoy infinitamente agradecido, Osmar. Disfruté muchísimo de esta conversación, de esta entrevista. Así que bueno, no me queda más que ir cerrando, ofrecerte unos minutos para aquellas personas que están mirando el programa y quisieran hacerte alguna consulta, necesitan de tu asesoramiento. Acordate que este programa es visto por estudios jurídicos, empresas, profesionales, que justamente uno no encuentra a uno que sepa de estadística a la vuelta de la esquina. Entonces, por tal motivo, bueno, si nos podrías dejar un lugar de contacto, estaríamos muy agradecidos. Bueno, sí, gracias, Fede, por poder estar en tu programa. La verdad que me sentí muy cómodo. Y por el otro lado, bueno, sí, podría dejar unos datos de correo electrónico, que es el csi posgradoyudfa@gmail.com, donde me pueden escribir aquellas personas que estén interesados no solamente en lo que refiere a la estadística forense, sino a la contaminación ambiental, porque también soy docente justamente en la materia de contaminación ambiental del posgrado de la especialización en ese lugar del hecho. Y también podría decir que me pueden escribir también a mi correo personal de osmarsantoro@yahoo.com.ar para, cualquier duda que deseen consultarme. Bueno, estoy a disposición del que quiera saber más sobre estadística forense, que quiera saber también sobre delitos ambientales y demás. Y nada más que eso, Fede. La verdad que te agradezco muchísimo. Bueno, entonces de esta manera nos despedimos. Gracias, Osmar. Estuvimos hablando con el licenciado Osmar Santoro, especialista en estadística forense y licenciado en ciencias biológicas. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de Escena en el Crimen. Gracias. Somos